La selección de Alemania se tambalea, sufre su peor momento y hoy vamos a analizar qué ha pasado con Hansi Flick, si verdaderamente es tan mal seleccionador como se dice y cómo sería mi convocatoria para la Eurocopa de 2024 en Alemania. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Hay muchos fantasies en el mercado, pero si quieres jugar al mejor fantasy de Alemania, que ya ha aterrizado en España, tienes que jugar Kickbase, ¿vale? Tienen la Liga Española, tienen la Bundesliga y aquí estaremos luchando desde el minuto 1 para ver si somos capaces de ganarla y además tienen premios para absolutamente todos. Aunque la Liga ya haya empezado, hay un modo campeonato de la Liga en el que podéis ganar 150 euros cada jornada si quedáis en primer lugar y 5.000 al final de la temporada. Además, hay premios metálico para ganadores de la Bundesliga. Podéis jugar con vuestros propios amigos. Es un método básico en el que recibís un equipo, hacéis compra-venta. Si tú tienes un futbolista, no lo puede tener tu amigo. Yo, si fuera vosotros, no dudaría en descargarme Kickbase. Tenéis el enlace en la descripción porque es el mejor fantasy de fútbol alemán y fútbol español que podéis encontrar en el mercado. Kickbase /es en Twitter y Kickbase, bueno, pues un poco para tirar, ¿no?, las bases de lo que puede ser una gran temporada de fútbol alemán. Como muchos ya habréis notado, no es el setup habitual de los últimos vídeos, sí es el setup habitual de la gran mayoría de los vídeos. Estoy aquí en casa porque han pasado cosas. No contaba con tener que grabar un vídeo de manera así improvisada, pero es lo que toca, porque no solo que Alemania ha perdido 1-4 ante Japón en una de las noches más difíciles de los últimos años, posiblemente del siglo XXI, de la selección alemana, sino que Hansi Flick ha sido despedido. Al mismo tiempo, la selección alemana de baloncesto gana, o sea, mientras Alemania de fútbol cae, Alemania de baloncesto sube en algo que es absolutamente sin precedentes, teniendo en cuenta que el baloncesto es el tercer deporte de Alemania, primero el fútbol evidentemente, y segundo el balonmano está por delante del baloncesto, y aún así campeones del mundo, derrotando entre otros a Eslovenia, a Estados Unidos, a Serbia, etc. Bueno, mientras unos suben, otros bajan. Vamos a hablar de los que bajan, porque esto, aunque me guste mucho el baloncesto, es un canal de fútbol alemán. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un poco analizar qué ha pasado, ¿no?, del Mundial, esta última racha, lo sucedido ante Japón. Después, analizar un poco si verdaderamente Hansi Flick es el culpable del momento de Alemania. Y al final acabaré haciendo mi convocatoria con un entrenador preferido, teniendo en cuenta que este vídeo lo estoy grabando antes de que se sepa. Están sonando Van Gaal y Nagelsmann como opciones más posibles. Dios nos coja confesados, con una de las dos, y supongo que ya sabéis cuál es. Bueno, en fin. Y eso, con un entrenador y con un posible seleccionador, y después con 26 futbolistas para la Eurocopa que se va a jugar el año que viene. Lo primero que quiero decir es que menos mal que Alemania es la anfitriona de la Eurocopa, porque si no, no se clasifica. Esto lo tengo más que claro. Para empezar, vamos a analizar qué ha pasado, ¿vale? El dato duro y frío es que Hansi Flick es el primer entrenador o seleccionador de la historia de la selección alemana que es despedido desde que se crea el cargo en 1926. Antes de él habían pasado 10 seleccionadores que habían cumplido su ciclo y que no habían sido despedidos. Ni Joachim Löw, en su peor momento y después de caer en la fase de grupos de 2018, fue despedido. Esto es una definición del momento sin precedentes que vimos en la historia del fútbol alemán. Lo que pasó este fin de semana con Hansi Flick es algo que jamás había sucedido en los 97 años de historia desde que empezó a existir el cargo de seleccionador como algo concreto. Antes se encargaba la propia Deutsche Fußballbund. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? El punto en el que se rompe todo es el Mundial. Cuando llega Hansi Flick en 2021, después de la Eurocopa y la derrota en octavos ante Inglaterra, empieza a respirar un clima positivo, un ambiente menos enrarecido que con Joachim Löw. Hansi Flick además es un entrenador conocido por aunar, por agrupar, por conseguir unidad en sus equipos, y empiezan a ir más o menos bien las cosas. Se consigue alguna victoria de mérito en la Nations League que se disputa en esa, que no es la última que se ha disputado. Empieza a haber aspectos positivos contra rivales más o menos históricos, por así decirlo, y empieza a haber notas positivas también en la recuperación de algunos futbolistas en el nivel, etc. Pero cuando llega al Mundial vienen de
una mala edición de la Nations League en 2022 y entonces llegan al Mundial con además otras lesiones como por ejemplo Timo Werner. Todo esto se suma al ruido que había por el Mundial de Qatar. Esto se puede ver en el documental All or Nothing que se ha estrenado hace poco en Amazon Prime Video, grabando precisamente el camino hacia el Mundial, ¿no? Un poco Sunderland y la idea, y al final graban un Mundial esperando, graban un documental desde 2021, desde que llega Hansi Flick, esperando que sea algo positivo, y al final acaba siendo algo absolutamente catastrófico. A eso y al ruido se suma un ruido en concreto de Alemania, porque fue el tema del brazalete. Ya sabéis que en principio varias confederaciones de Europa habían acordado llevar el brazalete de One Love, ¿no? Con los colores del arco iris. Hubo amenazas de FIFA, Países Bajos e Inglaterra, entre otras, se echaron hacia atrás en los últimos días antes de su primer partido en el Mundial, y al final Alemania quedó un poco sola. La DFB sacó un comunicado diciendo que no se iba a jugar. Todo parecía que iba a hacerse en contra de la DFB y que Manuel Neuer iba a asumir esto junto a sus compañeros en la selección, lo que pasara, pero no se pudo. Al final hicieron el famoso gesto tapándose la boca, que si me he acordado en la edición habré puesto en pantalla. Esto provocó que llegaran absolutamente desbordados y atolondrados al partido ante Japón. Fue una muy buena primera parte, hubo muchas ocasiones, fueron bastante superiores, hubo un tiro al palo en todo el partido. Los expected goals de Alemania fueron de 3 expected goals, con 9 tiros a puerta, ¿vale? Uno se fue al palo, pero al final acaba ganando Japón, como todo el mundo ya recordará. Y llegó el segundo partido ante España, en el que quedan 1-1, y en el último ganan 2-4 a Costa Rica, pero no sirve de nada porque al puntuar Japón, y sobre todo ganar a España, Japón queda por delante, España segunda, Alemania tercera y Costa Rica cuarto. Costa Rica le había hecho un gran favor a Alemania al ganar a Japón, pero España no pudo hacerle ese otro favor a Alemania y acabó provocando que fuera eliminada en la fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Hasta 2018 Alemania jamás había perdido una fase final de un mundial. Lleva 2 eliminaciones consecutivas en la fase de grupos. Esto es lo primero, ¿vale? El Mundial es el primer punto en el que se rompe todo para Hansi Flick en la selección alemana. El segundo punto es la última racha, sobre todo en 2023. En los 6 partidos que se han jugado en 2023 han ganado 1, ¿vale? Con 8 goles a favor y 13 goles en contra. El problema es que esa victoria es el primer partido que se juega en 2023. Esto provoca que, si cuentas solo los últimos 5 partidos, hay derrotas y empates, no hay ninguna victoria. Todo esto llega con el culmen del partido del sábado ante Japón, en el que Alemania pierde 1-4 en Wolfsburg. Además es curioso porque al principio del partido se puede ver una pancarta en la que pone ahora más que nunca. Pues ahora más que nunca, más pena que nunca y más ridículo que nunca, dieron ante su afición 1-4, además con imágenes dantescas de Rüdiger y demás, que comentaremos ahora, pero eso acaba provocando que Hansi Flick se ha despedido y que Völler, Sandro Wagner, no se vio en una igual, y Hannes Wolf, ex interino del Leverkusen antes de Gerardo Seoane, entre Peter Bosz y Gerardo Seoane, fueran despedidos y estos cogerán el cargo. Primero el Mundial, segundo esta última racha en 2023 y tercero hay que comentar un punto que yo creo que es bastante evidente. La posible cama a Hansi Flick. Yo no sé lo que pasa en ese vestuario, no sé lo que sucede entre los jugadores, no sé las dinámicas que hay. Solo sé que cuando se disputa el Mundial hay una muy buena relación entre futbolistas y entrenador. Una muy buena relación entre los pesos pesados, entre Thomas Müller, entre Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka. Hay una muy buena relación. Y el que Gundogan, a pesar de que uno tenga más minutos, menos minutos, etc. Cuando se ven las imágenes que se ven en el partido ante Japón, hay una cosa que salta a la atención. Alemania va perdiendo 1-2 en el minuto 87-88 y Rüdiger recibe un balón, lo abre hacia su izquierda. No es el mejor pase, tampoco es el mejor control. Take Kubo recupera el balón y entre que Take Kubo arranca y Antonio Rüdiger arranca su carrera y unos 3 segundos y Take Kubo consigue sacar la distancia suficiente para plantarse en el área de Alemania y acabar provocando el 1-3 prácticamente definitivo, aunque acabaría siendo 1-4. Es cierto que es un partido amistoso, es cierto que es el minuto 88, pero yo no le pido a Antonio Rüdiger que haga el sprint de su vida y que consiga evitar el gol a lo Mascherano contra el Arsenal. Yo lo que creo y lo que esperaba ver era que Antonio Rüdiger, que es un futbolista precisamente rápido y con una muy buena zancada,
al menos empezar a la arrancada en el momento en el que pierden el balón y por tanto se pudiera plantar en el área para intentar evitar un pase o lo que sea. No le pido que fuerce los isquios, estamos en principio de temporada, septiembre, los que le pagan el contrato son evidentemente sus clubes y por tanto entiendo que no quieran forzar una lesión, más aún en un partido amistoso, pero se nota un ambiente enrarecido cuando este no es el único que pasa. También en uno de los cruces, en el segundo gol de Japón, Rudiger comete una pérdida un poco extraña en el centro del campo que acaba propiciando otra contra de Japón que acaba provocando el gol de Japón. No es por centrar todas las miradas en Rudiger, también creo que Ter Stegen podía haber hecho más, también creo que toda la defensa podía haber hecho más, solo me pareció que ante Japón estuvo bien Leroy Sané. Que marca el gol, pero sí que creo que se podría haber hecho un poco más. Yo no sé si hay cama, no sé, puede ser, las sospechas así lo indican, pero como no sé toda la información que hay dentro, simplemente pongo esto encima de la mesa y ya vosotros lo analizáis, si creéis que hay o no hay, pero sí que es curioso porque al final es un tipo de comportamiento que se puede ver en equipos en los que se quiere echar a un entrenador, ¿no? Al final es muy habitual bajar rendimiento. Si de verdad ha habido una cama a Hansi Flick, se verá en el partido ante Francia. A mí me parece una falta de respeto. No a Hansi Flick, que aquí, bueno, cada uno anima versiones personales, lo que quieras, pero es una falta de respeto a lo que representas. Porque si ya en un club el escudo está por encima de todo, en una selección no te quiero ni contar. El tema ya de Rudiger con Lampard y tal, me parece que son dos contextos distintos, club y selección, y creo que no deben analizarse al conjunto. Pero simplemente quería sacar este tema porque es algo que se ha comentado mucho en redes, yo lo he sacado en mi propio canal de YouTube y creo que es bastante sospechoso y curioso como para menos no comentarlo y ver las imágenes un poco en detallado. Habiendo ya hablado del tema de los 3 puntos clave en los que se rompe un poco la etapa de Flick, vamos a analizarla, ¿vale? Vamos a analizarla para ver si verdaderamente es terrible, ¿vale? Es cierto que él tiene parte de culpa de la derrota ante Japón y de lo que le ha pasado a Alemania. Hay planteamientos que no se comprenden. No se comprende poner a Nico Schlotterbeck de lateral izquierdo, no se comprende y comprende tampoco poner a Joshua Kimmich por banda, insistiendo con eso. En el Mundial creo que comete un error al no poner a Niklas Füllkrug de titular. Al final acaba marcando el gol ante España, acaba haciendo muy buen partido ante Costa Rica y necesitas una referencia ofensiva. Kai Havertz no puede ser una referencia ofensiva, no porque no sea bueno, yo me niego a matarle, lo comentaremos después, pero no es un 9. Necesitas un 9. Yo entiendo el fútbol hoy en día, Guardiola jugaba sin 9, pero Guardiola tenía a Kevin De Bruyne, a Mahrez, a Grealish, a Bernardo Silva, a Rodri, a Gundogan. Tú no tienes a eso, solo tienes a Gundogan. Y claramente no rinde en Alemania como rendía en el Manchester City. Entonces hay parte de culpa de Hansi Flick, sobre todo en sus planteamientos. No creo que en la elección de jugadores se haya equivocado. Pero quiero atajar el disrespect absolutamente brutal que se está haciendo a Hansi Flick en redes sociales en los últimos días. He leído auténticas barbaridades. Que ganó el triplete por la pandemia, que lo que hizo no tuvo mérito porque los jugadores que tenía eran espectaculares, que consiguió un rendimiento increíble de sus jugadores por el nivel físico sobresaliente que tenían respecto a los demás equipos porque la Bundesliga volvió antes, cosas por el estilo, ¿no? Que mejor preparación física. Bueno, primero, si tuviera una mejor preparación física, ole por él. Y por su equipo, y por su staff técnico, ¿vale? Esto es lo primero que quiero decir. Pero lo segundo, el rendimiento del Bayern pre-pandemia es de ser el mejor equipo de Europa. La goleada que le meten al Tottenham es pre-pandemia, ¿vale? Es pre-pandemia. Y saca rendimiento increíble de todos. Entonces voy a empezar a atajar un poco el disrespect. Me permitiréis este pequeño paréntesis porque Hansi Flick me parece un grandísimo entrenador y por mucho de que no hayan salido bien las cosas en Alemania y por mucho de que haya tenido parte de culpa del descalabro de la selección alemana en estos últimos 2 años, creo que no merece recibir los comentarios que se están diciendo en contra de su persona. Para empezar, ganó un título cada 12 partidos en su etapa en el Bayern, ¿vale? Entre ellos un sextete, evidentemente. Cuando llega el Bayern, en noviembre de 2019, se habían jugado ya 10 jornadas con Niko Kovac. Y el Bayern iba cuarto a 4 puntos del líder y con una media de goles de 2,5 por partido a favor y 1,6 en contra, ¿vale? Era el peor equipo del top 10 de Alemania en goles encajados, con 16. En las 24 jornadas siguientes, que es para acabar la Bundesliga, de la 11ª a la 34, el Bayern encaja los mismos goles. En 24 partidos y en 10 encajan los mismos. Consigue una gran solidez defensiva.
marcan 75, lo que provoca que sean 3,1 por partido con respecto a los 2,5 y son primeros a 14 puntos del segundo en ese rango de 24 jornadas. Además, el Bayern está sin perder un partido oficial desde diciembre de 2019, un 2-1 ante el Gladbach. Como no se podía saber, tenía que meter la puntillita. Está sin perder un partido oficial desde diciembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Prácticamente un año sin perder un partido oficial. No solo esto, ¿vale? Estos son los datos superficiales. Vamos a ahondar un poquito. En la 19-20 y 20-21, las dos temporadas en las que estén, meten un gol cada 2,4 disparos a puerta, con 100 y 99 goles respectivamente. En la 21-22 meten 97 goles con 2,8 disparos por gol. Y en la 22-23, 92 goles con 2,8 disparos por gol. Es decir, el Bayern post-Flick es peor que el Bayern con Flick. No por Nagelsmann, sino porque Flick consigue convertir al Bayern en uno de los equipos más dominantes del siglo XXI en la Bundesliga. Y los datos así lo dicen. Además, le tocó lidiar con el COVID. Fue el primero al que le tocó lidiar con el COVID, con muchas lesiones, Goretzka sobre todo, Pavard estuvo de baja, Müller estuvo de baja, prácticamente todo el mundo estuvo de baja en ese periodo de 2 años. Corentin Tolisso, que podía haber sido un gran jugador para el Bayern, estuvo mucho tiempo de baja y le tocó sufrir con eso. Y después, Hansi Flick consigue recuperar o llevar a otro nivel a 3 futbolistas que son brillantes y que tienen algunos de los mejores rendimientos de la historia de la Bundesliga. Recupera a Thomas Müller, ¿vale? En la 18-19 marca 6 goles y da 9 asistencias y está a punto de irse con Nico Kovac. Hubo mucha polémica por su mujer, etc. Hubo mucha polémica, está a punto de irse. Y en la 19-20 pasa a 8 goles y 21 asistencias y una de las mejores temporadas individuales de la historia de la Bundesliga, ¿vale? 29 goles generados con 21 asistencias es una cifra increíble. Supera las asistencias, si no recuerdo mal, el récord de asistencias en la Premier League, que creo que está en 20. No solo recupera a Müller, sino también recupera y revive la carrera de Manuel Neuer, que después del Mundial de Rusia estaba absolutamente defenestrado. Neuer mejora en pases progresivos y completados. En toques pasa de la temporada anterior, la 18-19, a la 19-20, de 947 a 1500. Lo involucra mucho más en la creación de juego y, sobre todo, lo más importante, consigue que Neuer le dé que sea más compacto, me ha atorado ahí, he sufrido un pequeño ictus, que sea más compacto el equipo, ¿vale? Porque ya sabéis la famosa estadística de goles encajados respecto a los goles evitados respecto a los goles que deberían haber encajado. Neuer evitó 4,5 goles respecto a lo que tenía que haber encajado. La temporada anterior encajó 2,2 más de los que debería haber encajado, con lo cual tuvo una mejoría de prácticamente 7 goles con respecto a la temporada anterior. Una auténtica barbaridad. Y luego hay que decir que eleva a Lewandowski porque antes de él se había marcado 30 goles alguna temporada, pero nunca había superado esa cifra, y con él marca 34 y 41 de manera respectiva, sobre todo la última siendo la mejor temporada en la historia de la Bundesliga, superando a Gerd Müller, como se lo recordó en alguna celebración, rindiendo el homenaje al torpedo, al gran delantero alemán. ¿Vale? Esto es lo primero que quería decir. Hansi Flick tiene parte de culpa, pero no quiero que la gente se olvide por este último tramo de lo que consiguió en el Bayern, porque fue algo histórico y que yo pocas veces he visto en el fútbol alemán. Habiendo ya comentado previamente el tema del All or Nothing, se repite lo de que le devuelve la ilusión a Alemania, que crea un grupo, que es algo más que un equipo, pero algo, como ya comentamos antes, se rompe tras el Mundial. Él, en un momento del documental, dice que el equipo que veía sobre el campo no era el equipo que él conocía. Ahí ya podemos empezar a ver que hay alguna pequeña esperanza. Y el equipo deja de funcionar. Pero no solo hay que hablar de Flick, hay que hablar del sistema en general de fútbol y de lo que ha pasado en los últimos 10 años con Alemania. Porque desde 2018 hay fallos a nivel de confianza, a nivel de jugadores, y esto no es una cuestión única del entrenador o del sistema que se emplea. En 2014 Alemania es campeona del mundo. En 2016 se llega a la semifinal de la Eurocopa. En 2017 es campeona de la Confederaciones con el equipo B, prácticamente con la sub-21, con algunos jugadores un poco más mayores, pero que no eran los habituales, y ganan la Confederaciones, dando a entender que Alemania podía extender su reinado en el fútbol mundial. En 2018, al año siguiente, se quedan fuera en fase de grupos del Mundial de Rusia, además con imágenes bastante duras, como esa derrota en la última jornada ante Corea del Sur o la famosa ya victoria de México en el primer partido del Mundial. Toni Kroos marca un absoluto golazo ante Suecia de falta, un gol
muy complicado, posiblemente. No sé los expected goals que tenía ese tiro antes de que él lo realizara, pero muy pocos y al final acaban siendo eliminados. En 2021 caen en octavos de la Eurocopa después de sufrir muchísimo para pasar de fase de grupos con un gol en el último minuto de Goretzka ante Hungría y Joachim Löw se va de la selección alemana y llega Hansi Flick. En 2022 quedan otra vez fuera en la fase de grupos del Mundial y en 2023 no solo pasa lo que sucede con la selección femenina absoluta, sino que también quedan últimos en la fase de grupos en la Eurocopa Sub-21, dando a entender un poco que no hay una generación que venga por detrás que augure muchas esperanzas, aunque todo puede cambiar porque los futbolistas pueden desarrollarse rápidamente. La realidad es que con el final de la última generación dorada en Alemania en 2017, al final la Confederación se gana liderada, entre otros, por Timo Werner, Julian Draxler, etc., no se consigue dar un relevo digno. No es una cuestión del banquillo, no es una cuestión de la dirección deportiva, no es una cuestión de lo que sucede con la directiva de la selección alemana. Hay que reformar todo el sistema de generación de talento o esperar que aparezca en 5, 6, 7 años una nueva generación que vuelva a aportar en nivel a la selección absoluta masculina alemana. La realidad es que ya no hay un central de nivel. El Bayern la temporada pasada, y esta por tanto también, tuvo por primera vez en su historia una defensa sin un central alemán que esté en la selección. La delantera sufre su peor sequía goleadora. El único que parece aportar algo ahí es Niklas Füllkrug, que al final no deja de ser un futbolista que hace un par de años estaba jugando en segunda división alemana, y además hay que hacer experimentos con tu mejor jugador, como Joshua Kimmich, porque da la sensación de que llevas 8 años sin un lateral derecho titular que te convenza. De todas formas, yo debo decir que a mí el equipo, si lo analizas por separado, es élite en muchas posiciones. Tiene un grandísimo centro del campo, tiene muy buenos jugadores creativos por bandas, falta gol, falta defensa, pero en portería hay absolutos cracks mundiales, pero la realidad es que yo creo que es un conjunto de jugadores de clase mundial, pero que no son capaces de formar un equipo, y mucho menos un equipo ganador. Por separado, a tope, juntos no acaban de funcionar, no sé por qué. Por eso yo creo que quizá la clave es el tema mental. Una prueba clara, y se ve en el partido, en el documental, perdón, del All or Nothing de Amazon que he comentado antes, se ve en el partido ante Japón que Hansi Flick pregunta, en una especie de speech que hace con sus jugadores, qué necesita el equipo para ganar. Y hay un silencio sepulcral en la sala entre 2, 3, 4 segundos, hasta que alguien en la primera fila dice entusiasmo, pero con la boca muy pequeña, y él insiste, entusiasmo y seguridad, pero no transmitían entusiasmo, no transmiten entusiasmo. Y esto puede provocar que al final acabara dando un poco el paso hacia atrás en Alemania a nivel mundial, a nivel selecciones, y por eso ahora esté en un segundo o tercer escalafón del fútbol internacional. Y para solucionarlo yo, ¿vale? Ya que la gente, el populacho, el pueblo, suelen ser todos seleccionadores, todos tenemos un seleccionador dentro de nosotros. Yo esto con España no lo hago, pero voy a hacerlo hoy. Me voy a disfrazar de seleccionador, me voy a disfrazar de Rudi Völler, aunque debería tener unos pelos un poco más curiosos para poder hacerlo, y voy a hacer lo que yo creo que sería mi convocatoria a día de hoy para la Eurocopa de 2024 como anfitriones en Alemania. Para empezar, mi entrenador sería Julian Nagelsmann. Lo dicho, este vídeo está siendo grabado antes de que se sepa lo que pasa, pero mi entrenador sería Julian Nagelsmann. Las ausencias más notables que tendría yo en mi convocatoria: Manuel Neuer, que si va, por mucho que se recupere, va a venir muy bajo de forma. Niklas Süle, hace falta un toque de atención. Antonio Rüdiger. No sé si la realidad es que, lo dicho ya antes con el tema de la cama, no sé si fue una cama premeditada, si simplemente no quería forzar, pero a nivel de actitud no me ha gustado mucho en lo que le he visto con Alemania en los últimos partidos. Ilkay Gundogan es un futbolista increíble, de los grandísimos infravalorados de la historia del fútbol alemán. Algún día se le recordará verdaderamente como lo que es, más o menos como Toni Kroos. En Alemania Toni Kroos está muy infravalorado. Y también dejo fuera a Serge Gnabry. Y ahora veréis por qué. Voy a ir línea por línea, 26 futbolistas. En algunos diré por qué entro, por qué no. En otros pues, son más evidentes, pero así es importante comentarlo. En cuanto a los porteros, me quedo con Ter Stegen, uno de los posiblemente 3 mejores porteros del mundo a día de hoy. Con Bernd Leno, uno de los grandes infravalorados también. Antes lo era Kevin Trapp, ahora Kevin Trapp se le valora un poco más. Ahora ese papel le ha tocado a Bernd Leno. En la 22-23 evitó 9 goles en la Premier League respecto a lo que debería haber encajado jugando en el Fulham, ¿vale? La estadística que hemos dado antes con Neuer con respecto a su mejoría con Flick, él evitó 9 goles que debería haber encajado. Fue el segundo, solo detrás de Alisson.
El tercer portero que me llevaría yo es Oliver Baumann. Continuando con esta estadística de goles que debería haber encajado, lleva 2,2 en 3 jornadas en la Bundesliga 23-24. Es un futbolista mayor, pero que puede dar experiencia y además que si aparece en algún momento, a mí me parece bueno parando penaltis, así que creo que podría ser utilizado un poco como haría Van Gaal si al final acabara entrenando a la selección de Alemania. Para la defensa yo me quedo con Malik Thiaw, actual central del Milan, un jugador que a mí me gusta mucho y que está llamado a ser titular en la selección absoluta alemana, con Bela Kotschap. Ahora mismo está en el PSV, tuvo un buen debut en la temporada pasada en la Premier, está llamado a ser titular también junto a Thiaw. El tema aquí es si le respetan las lesiones. Yo, si no se lesiona esta temporada y hace un buen rendimiento en el PSV, me lo llevaba y posiblemente como titular para la Eurocopa. Después, Julian Chabot, aquí quizá o Chabot, el tema es que es alemán, entonces sería Chabot, quizá, no lo sé. Tengo que investigar un poco el tema del nombre de Julian. Es el segundo central mejor valorado en lo que va de Bundesliga, estando en el Köln, según SofaScore. Y es un futbolista que merece una llamada a la selección absoluta masculina. Nico Schlotterbeck como lateral no funciona, como central yo creo que sigue siendo uno de los grandes proyectos de central de Alemania. Y después, para empezar con las bandas, Benjamin Henrichs, que debe ser el lateral derecho titular y mandar a Kimmich al pivote. Es el segundo mejor lateral derecho de lo que va de Bundesliga, con un gol y una asistencia. Por favor, dejemos de hacer inventos y volvamos a lo que es lógico, a tener un lateral derecho como lateral derecho y un lateral izquierdo como lateral izquierdo, que no nos funciona claramente poner a Kimmich ahí. A mí me gusta mucho, es uno de mis futbolistas favoritos, pero dejémoslo en el centro del campo. Además me llevaría a Stenzel, que es titular en el Stuttgart de lateral derecho, ha hecho un buen inicio de Bundesliga y merece una oportunidad. David Raum no puede no ser suplente, debe ser el titular por banda izquierda, aunque podría competirlo con Robin Gosens. Y yo en lugar de Gosens me llevo a Luka Netz, que no ha tenido su mejor temporada, pero hay que ir involucrando a los jóvenes porque también está llamado a ser el lateral izquierdo titular en 4 o 5 años, cuando David Raum quizá ya no le dé tanto. Una wildcard para 2026, para el Mundial 2026, y porque creo que no va a jugar mucho esta temporada, aunque ojalá lo hiciera, está en el Inter, se llama Jan Aurel Bisek. Uno de las grandes irrupciones y pocas noticias positivas de Alemania en el Europeo Sub-21 fue Jan Bisek, un futbolista que promete mucho, que esperemos que no se acorte su progresión al no conseguir minutos en el Inter y que, lo dicho, un cuarteto de centrales en el Mundial de 2026 con Bisek, Bela Kotschap, Thiaw y Schlotterbeck más formados con más experiencia y con más recorrido, podría ser unas muy buenas noticias para Alemania para ir al Mundial en Norteamérica en 2026. Para el centro del campo, seguimos con Joshua Kimmich, seguimos con Julian Brandt, seguimos con Musiala, seguimos con Wirtz y seguimos con Goretzka, ¿vale? Pensé en fumarme a Goretzka, estaba entre Goretzka y Gundogan, me quedo con Goretzka porque si se mantiene sano debe ser titular y está recuperando su nivel del pasado en la Bundesliga, es evidente. Thomas Tuchel ha conseguido recuperarla, además no se está lesionando y si se mantiene sano debería ser titular. Me llevo también a Stöger, ¿vale? En la 22-23 fue el quinto mejor centrocampista en valoración según SofaScore y en la 23-24 es el cuarto y también es el tercero en pases clave por partido. Puede jugar en un doble pivote, pero también tiene mucha llegada, ya que promedia 1,7 tiros a puerta por encuentro. Otro que me llevo, además de Stöger, es Pascal Gross, el gran ancla ahora en el centro del campo del Brighton, o prácticamente donde le ponga Roberto De Zerbi al haberse ido Alexis McAllister y Moisés Caicedo. Si alguien puede salvar a Alemania es él. Es una vergüenza que no haya debutado con Alemania hasta tener ya 32 años bien cumplidos, pero crea mucho juego. En la Premier 23-24 promedia, ojo en lo que va de Premier, 4 pases clave por partido. Es una auténtica barbaridad. Y después, un futbolista también para un poco el fondo de armario, me llevaría a Felix Mecha, fichado este verano por el Borussia Dortmund, está ya asentado en Bundesliga, es un poco un caso parecido a Netz, aunque ha tenido un mejor inicio de temporada que el lateral del Gladbach, que es un futbolista joven que hay que ir empezando a entrar en rotación de manera más seria. Y ya centrándonos en el ataque y haciendo esta distinción que no hace Alemania con sus convocatorias, al no tener jugadores de ataque, voy a llevar a Hoffmann, que debe ser muy importante, es uno de los grandes jugadores de la Bundesliga, está brillando en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ya lo hizo en el Gladbach la temporada pasada. También a Kai Havertz. Hay gente que no quiere llevarlo, yo me niego a matarlo, Hay algo ahí, sigue teniendo fútbol, en la segunda parte ante Costa Rica se vio, sigue teniendo fútbol. A Niklas Füllkrug, que es el nuevo Mario Gómez o Miroslav Klose, evidentemente salvando las distancias. Sané, que debe ser el líder del ataque. Si Kimmich debe ser el líder del centro del campo, pues Sané debe ser el líder del ataque. Y además aquí entran Adeyemi,
que yo creo que va a hacer buena temporada en el Borussia Dortmund. Führich, canterano del Borussia Dortmund, que ya está aquí, que ya es una estrella del Stuttgart, lleva 2 goles y 2 asistencias en 3 partidos, da 2,3 pases clave por partido y sobre todo recupera 5 balones por partido. Como jugador de ataque es una estadística que me parece muy curiosa y que yo creo que necesita Alemania, necesita jugadores que muerdan cuando no tengan el balón, cuando pierdan la pelota. Y para acabar, me llevaría a un futbolista muy joven, estaba entre él y Youssoupha Moukoko, pero me quedo con Bailly, con Maximilian Bailly, el jugador del Hoffenheim, lleva ya 2 goles en la 23-24, marcó este fin de semana con la sub-21 y tiene 20 añitos. Es un jugador muy potente que está llamado, al igual que los que he dicho previamente, Meja, Netz, Bisek, Tio, Bela Kotschap, a ser muy importante la selección alemana en los próximos años. Parece que Jonathan Burkhardt de momento se ha estancado un poquito, esperemos que consiga encontrar su fútbol y convertirse en el jugador que parecía que iba a ser, pero yo me llevaría a Bailly en la Eurocopa. Estos han sido mis futbolistas, este ha sido el análisis que he hecho de la situación de la selección alemana y nada, lo dicho. Es una situación sin precedentes. He tenido que grabar este vídeo un poco, no a prisa y corriendo, pero de manera algo improvisada. Espero que si has llegado hasta aquí al final te haya gustado el vídeo, deja un comentario, dale a la campanita, suscríbete, dale un me gusta. Estaré pronto con otro vídeo, tenéis el enlace en la descripción de Kickbase, ya lo sabéis, lo que habéis visto al inicio del vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo, muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima.